La clase de parasitología pecuaria el día de hoy, como habíamos quedado ya la clase de ayer. Bueno, en primera instancia tenemos que hablar sobre la definición o por qué, de dónde surge el tema de parasitología. Es importante mencionar que seguramente las asociaciones biológicas entre los seres vivos se iniciaron con la aparición de la vida misma sobre el planeta Tierra, al competir estos por el espacio. Entonces, para poder sobrevivir los organismos vivos en la Tierra, pues tuvieron que establecer esas asociaciones biológicas. Hay varios tipos de interacciones biológicas en los cuales dos organismos se pueden asociar entre sí, pues para poder sobrevivir. No todas las asociaciones biológicas son dañinas para algunos organismos, sino que han venido a ser como mecanismos de sobrevivencia o armas para subsistir de algunos organismos. Hay diferentes tipos de asociaciones biológicas, las cuales son comensalismo, mutualismo, neutralismo y el parasitismo. Vamos a abordar cada una de ellas y explicar pues de qué se trata cada tipo de asociación. En primer lugar se tiene el comensalismo. El comensalismo es la asociación de dos diferentes especies donde solamente uno de los dos se va a beneficiar, pero ninguno va a sufrir daño. Es decir, va a haber un organismo que viva o se beneficie del otro, pero ese no va a ofrecer nada, pero tampoco va a causar alguna afectación al hospedero. Hay varios tipos de comensalismo, los cuales conocemos como foresis, inquilinismo y tanatocracia. En el caso de la foresis, es un tipo de comensalismo donde un organismo sirve para transportar al otro, sirve de medio de transporte. Un ejemplo de esto es como la remora y el tiburón, o la mosca Dermatobia hominis con otras moscas para sus huevos larvados. Es decir, la foresis es cuando un organismo va a utilizar a otro como medio de transporte. Les digo, y solamente uno de los dos se va a ver beneficiado, pero el otro tampoco se ve perjudicado. Luego, existe el inquilinismo. El inquilinismo sucede cuando un ser se aloja en otro, pero tampoco le va a causar daño y no depende de ese organismo en el cual se aloja para poder alimentarse. Un ejemplo de este tipo de inquilinismo puede ser los pájaros en los árboles. Los pájaros utilizan los árboles para vivir dentro de ellos, pero no los dañan y pues se ven beneficiados porque viven en su interior. El otro tipo de comensalismo es la tanatocracia. La tanatocracia es cuando un organismo usa o toma algo de otro después de que éste ya está muerto. Un ejemplo de esto es el cangrejo ermitaño. Su nombre científico es Eupagurus bernardus. Este cangrejo es capaz de utilizar la concha de un caracol después de muerto y lo va a utilizar como si fuera su casa, ¿sí? Puede proteger su abdomen blando con la concha vacía de ese caracol muerto. Entonces, como podemos observar en estos tipos de comensalismo, les digo, uno se va a beneficiar, pero el otro no se ve perjudicado. Y pues es una asociación biológica que ha permitido la subsistencia de estos organismos que se asocian por comensalismo. Luego tenemos el mutualismo. El mutualismo es la asociación de dos especies diferentes para un beneficio mutuo. Es decir, ambas especies pues van a beneficiarse. Hay diferentes grados de mutualismo. Podemos estar hablando de un mutualismo obligado o de un mutualismo facultativo. En el mutualismo obligado, la sobrevivencia de ambas especies depende el uno del otro, es decir, se establece una simbiosis, como es el caso de las bacterias del rumen en los rumiantes o de las termitas y los microorganismos de su tracto gastrointestinal. Es decir, si los rumiantes no tuvieran las bacterias del rumen,
pues sería catastrófico porque no pudieran digerir pues sus alimentos. Y en el caso de las bacterias, si no pudieran alojarse dentro del rumen, pues el rumen es el medio ambiente en el cual pueden sobrevivir. Entonces, por lo tanto, pues también moriría. El mutualismo facultativo se da cuando los organismos implicados no dependen uno del otro para sobrevivir, por lo cual se puede terminar la asociación en cualquier momento sin que se vean afectados. Es decir, ese mutualismo, mientras existe, pues los dos se ven beneficiados, pero si llegaran a no existir, no se van a morir, sí pueden sobrevivir aún así, como es el caso en África, donde establecen asociaciones biológicas, por decir, todos los organismos herbívoros contra algunos que son carnívoros. Entonces, de esa manera, pues se protegen entre todos y pueden generar un mutualismo facultativo. Luego, también existe entre las asociaciones biológicas el neutralismo, que es la coexistencia de dos especies en una asociación en la que ninguno es afectado por la presencia del otro. El neutralismo como tal puro es raro o inexistente. Es por esto que el término frecuentemente se aplica en situaciones donde las interacciones biológicas son poco más que insignificantes, es decir, como un neutralismo, o sea, tal cual no puede existir, pero la relación es muy pequeña, pues entonces le estamos llamando neutralismo. Luego, ahora sí tenemos la asociación biológica, pues que nos interesa, que es parasitismo. El parasitismo se da cuando dos organismos o dos especies tienen una asociación biológica y uno de esos seres vivos o una de esas especies se aloja en el otro y va a depender metabólicamente de él. Ese organismo que depende metabólicamente del otro es lo que conocemos como huésped, y el organismo en el cual se está alojando el parásito es lo que conocemos como hospedero o huésped. El parásito se va a caracterizar porque va a producir efectos negativos sobre el huésped, es decir, lo va a dañar. El hecho de que viva de él o dependa de él metabólicamente le va a producir efectos negativos a ese huésped. Es decir, el parásito vive a costa del hospedador. Por eso comúnmente pues se emplea esa expresión coloquial, ¿no? De mucha gente que, pues digamos, depende económicamente de sus padres, ya cuando está grande o así, dicen que es un parásito, o sea, porque en realidad está viviendo a costa de los demás y pues está perjudicando a su hospedero, ¿no? Entonces, digamos que el término sí está bien aplicado, nada más pues que es grosero, ¿verdad? Mencionar ese tipo de expresiones. Bueno, entonces, ya vimos que ese parasitismo es una asociación biológica. Ahora, a nosotros lo que nos interesa saber es qué estudia la parasitología. La parasitología es la parte de la biología que va a estudiar el parasitismo, es decir, cualquier organismo, desde un virus hasta una planta o animal más complejo que puedan ser parásitos. En nuestro caso particular, nosotros estudiamos parasitología pecuaria, es decir, ¿cuál es nuestro campo de estudio? La parasitología pecuaria estudia la asociación biológica del parasitismo donde el hospedero es un animal. Es decir, la parasitología pecuaria estudia los parásitos que afectan a los animales, ¿sí? Porque pues así como uno puede decir, bueno, la parasitología es el estudio de parásitos, pues sí, pero también hay parasitología médica. En ese caso, se estudian los parásitos que afectan a humanos o que tienen como hospederos a los humanos. En nuestro caso, parasitología pecuaria, pues estaremos hablando de parásitos que afectan a los animales. ¿Y cuál es la importancia de la parasitología como ingenieros o tecnistas en sistemas de producción? Su importancia radica básicamente dentro de estos dos rubros. El primero es que impacta de manera directa en la salud pública. ¿Por qué? Porque se están produciendo animales que van para consumo humano. Entonces, si hay venta, digamos, de alimentos que estén parasitados, van a generar un problema de salud pública.
y además también impacta directamente en aspectos económicos, es decir, en la producción. No va a producir de igual manera un animal que está parasitado a otro que esté sano. O digamos, un sistema de producción en el cual haya una parasitosis no va a tener la misma rentabilidad que uno que esté libre de esas parasitosis. Entonces, ahí es donde se centra la importancia de la parasitología como ingeniero zootecnista. Bien, ahora pues nos abocaremos sobre definiciones en específico que se utilizan en el área de parasitología. Primero, tenemos que definir lo que es un parásito. Un parásito es un organismo que en forma permanente o temporal y de manera obligatoria, eso es muy importante, de manera obligatoria, debe nutrirse a expensas de otro organismo llamado huésped, sin que esta relación implique la destrucción del huésped como lo hace un depredador. Esto, por ejemplo, es una característica de los parásitos. Un parásito, si llegara a asesinar, digámoslo así, a su huésped, entonces ya no sería pues en sí un parásito, sino que sería un depredador. Al parásito no le conviene eliminar a su huésped o que su huésped se muera, porque el parásito está obteniendo beneficios de ese huésped, o sea, solamente lo va a dañar. También es importante aquí mencionar que los organismos vivos que son parásitos de otras especies, como decirlo, que su función no es la de dañar al otro organismo, ¿no? Sino que a final de cuentas, como todo ser vivo, ellos buscan la sobrevivencia. Entonces, la supervivencia. Si ellos para poder sobrevivir necesitan de un medio ambiente, necesitan de unos nutrientes que ellos saben que un huésped determinado los puede tener, pues ahí se van a alojar. O sea, su principal función o su finalidad primordial no es la de dañar a un huésped, sino que es la sobrevivencia. Si eso conlleva, a final de cuentas, que tengan que dañar a otra especie, lo van a hacer, pero en sí es como cualquier otro organismo vivo. Nada más que nosotros dentro de los sistemas de producción, pues no nos conviene tener ese tipo de organismos, ese tipo de parásitos, ¿no? Porque se ve afectada la producción animal y así como la sanidad y problemas de salud pública. Dependiendo de la ubicación que tenga el parásito en el hospedero, los podemos clasificar como endoparásitos o como ectoparásitos. Los endoparásitos son aquellos parásitos que viven dentro de los tejidos o dentro de la célula y por lo tanto podemos decir que causan infección. Un endoparásito siempre que esté colonizado un animal por endoparásitos diremos entonces que está infectado. Mientras que los parásitos que viven de manera externa a las células del hospedador, que actúan en la piel o en anexos, o sea, en las orejas, en la nariz, diferentes apéndices, se conocen como ectoparásitos, como es el caso de los piojos, garrapatas, entre otros parásitos. Cuando un organismo está colonizado por ese tipo de parásitos, decimos que ese organismo está infestado, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de ectoparásitos, esos van a causar infestación, y cuando estamos hablando de endoparásitos, esos van a causar infección. Luego, tenemos también varios tipos de parasitismo, dependiendo del tiempo en el cual pues se va a alojar el parásito en el huésped. Tenemos el parasitismo obligado u obligatorio, en el cual pues para poder sobrevivir el parásito siempre debe estar dentro o junto a un hospedador, siempre va a depender de ese hospedador. Es decir, permanentemente el parásito va a depender del huésped, ¿sí? Como lo puede ser el caso de protozoarios o del mintos, o bien en ocasiones de manera temporal el parásito depende momentáneamente del huésped, como es el caso de las miasis. Entonces, en este tipo de parasitismo, el parásito siempre dependerá de un hospedador.
y ese parasitismo puede ser de manera permanente o de manera temporal. Luego tenemos el parasitismo facultativo. Dentro del parasitismo facultativo tenemos que si el parásito encuentra la oportunidad, puede penetrar al organismo y adaptarse a la vida parasitaria, esa especie en general. Pero no necesariamente necesita del huésped para poder desarrollarse, sino que si de manera ocasional va a encontrarse con un organismo, pues lo puede penetrar y se puede adaptar a esa vida parasitaria, pero no es un parásito obligado. Un ejemplo de ello son las larvas de las moscas. Luego, tenemos el parasitismo incidental. Eso es cuando el parásito llega al huésped incidentalmente. Son incapaces de vivir por largo tiempo en su hospedador animal, porque en sí pues no son un parásito tal cual que necesite estar viviendo dentro de ese hospedador, ¿sí? Nosotros aquí pues vamos a hablar básicamente de parásitos obligatorios, de parasitismo obligatorio, de esas especies, de esos organismos vivos que necesitan forzosamente estar dentro de un huésped para poder sobrevivir y que cuando se localizan dentro del huésped le van a ocasionar un daño, ¿sí? Dentro de la naturaleza o de las ciencias biológicas, las asociaciones biológicas son muy comunes y podemos decir que pues no es la mayoría los que van a presentar un comportamiento de parasitismo. Pueden vivir en ocasiones, como ya les mencionaba, en comensalismo o en mutualismo. No necesariamente tienen que dañar a la otra especie con la cual establecen la asociación biológica. Sin embargo, pues nosotros estudiamos el parasitismo. Muchas veces como que uno relaciona de que las asociaciones biológicas son negativas porque pues damos más énfasis al parasitismo porque es lo que causa mayor problema en un sistema de producción. Así como hay diferentes tipos de parasitismo, también puede haber diferentes tipos de huéspedes, ¿sí? Dependiendo de qué forma del parásito albergue el huésped, va a ser definitivo o intermediario. En el caso de los huéspedes definitivos, hablamos de que un huésped es definitivo cuando es capaz de albergar la forma adulta del parásito, o bien en ese huésped es donde se va a reproducir sexualmente el parásito. Un ejemplo de este es, en el caso de Taenia saginata, el huésped definitivo es el humano, ¿sí? En el humano se puede reproducir y en él pues también se encuentra la forma de vida adulta de Taenia saginata. Luego, tenemos otro tipo de huésped que es el intermediario. El huésped intermediario se caracteriza porque va a albergar las formas larvarias en desarrollo del parásito o en el cual se reproduce de manera sexual. Un ejemplo de un huésped intermediario es la vaca para Taenia saginata, ¿sí? En la vaca se van a desarrollar las fases larvarias de Taenia saginata, o bien los caracoles del género Limnea para fasciola hepática. Esos caracoles sirven de hospedadores intermediarios en fasciola. Van a desarrollar ciertas etapas larvarias de fasciola y pues por eso decimos que es un huésped intermediario, mientras el huésped definitivo de fasciola son los rumiantes, pueden ser bovinos, ovinos, ya que ellos pues van a albergar la forma adulta de fasciola en el hígado. Luego, es importante, bueno, como ahorita les estoy mencionando, ¿no? En el caso de fasciola, que tiene diferentes fases, puede tener formas larvarias y formas adultas. Eso pues ya nos quiere decir como que el organismo va evolucionando, va creciendo. Entonces, a ese desarrollo que tienen los organismos, que tienen los parásitos, nosotros les podemos llamar ciclo de vida. Los parásitos tienen ciclos de vida, que en sí es el conjunto de procesos, transformaciones o estadios que realiza un parásito para llegar al hospedero, desarrollarse en él y producir formas infectantes que aseguren la supervivencia de la propia especie. Dentro de un ciclo de vida, un parásito puede tener diferentes formas biológicas.
Podemos encontrarlo tal vez en etapa de huevo, en estado como larvario, luego en forma adulta. Es como va creciendo, se va desarrollando. Para poder ir desarrollándose en esas fases, en ocasiones ese parásito tiene que ir migrando de un huésped a otro para poder ir evolucionando o desarrollándose hasta llegar a ser un parásito adulto, ¿sí? Cada parásito tiene diferente ciclo de vida y va a haber parásitos en los que en ocasiones solamente digamos, solo tiene una forma de vida, ¿no? Que puede ser trofozoito, que sería su forma móvil. O en ocasiones vamos a decir, tiene dos formas de vida, como quista y trofozoito. Lo vamos a ver más adelante. En ocasiones podemos decir, tiene más de dos formas de vida, ¿no? Podemos estar hablando de un huevo, podemos estar hablando de una cercaria, una metacercaria y una forma adulta, como es el caso de la fasciola hepática. Como ejemplo de un ciclo de vida, aquí les muestro el ciclo de vida de fasciola hepática, ¿sí? Fasciola hepática se conoce comúnmente como duela hepática. Es un tremátodo que va a infectar, o su huésped definitivo son los rumiantes, y su huésped, su huésped definitivo por lo general son los rumiantes, pero también pueden llegar a ser los humanos, ¿sí? Si se ingieren plantas acuáticas que estén contaminadas con fasciola hepática. Su huésped intermediario son los caracoles, que se conocen comúnmente como caracoles pulmonados, que son los del género Limnea. Vamos a hablar un poquito acerca de este ciclo de vida, ¿sí? Fasciola hepática, su forma adulta se va a localizar en el hígado de los rumiantes o bien de los humanos. Fasciola hepática en su forma adulta puede producir huevos. Esos huevos van a salir hacia el exterior mediante las heces. Entonces, aquí pues cuando esos animales infectados defecan, pues dentro de sus heces se van a encontrar esos huevos. Aquí pues en primera instancia tenemos un huevo de fasciola hepática. Ese huevo, para poder desarrollar un embrión, tiene que estar en ciertas condiciones medioambientales para que se pueda ir desarrollando el embrión, como tiene que ser que se encuentre cerca de agua dulce, que tenga cierta temperatura y cierta humedad. Luego, ese huevo pues se va a estar desarrollando un embrión dentro de él cuando está en esas condiciones. Luego, una vez que ya se desarrolló el embrión, el huevo de fasciola hepática se dice que tiene un opérculo, es como una tapita que tiene aquí en un extremo. El opérculo se va a abrir de manera tal que el embrioncito que está dentro del huevo va a salir una vez que se encuentra en agua dulce. Sale y entonces se forma una forma de vida que se conoce como miracidio, ¿sí? Que es esto que vemos aquí, como si tuviera muchos hilos, muchas pestañitas alrededor. Ese miracidio es la fase infectante para aquellos caracoles del género Limnea o caracoles pulmonados. Entonces, ese miracidio puede penetrar al caracol pulmonado. Ese miracidio va a evolucionar de forma de miracidio hacia redia y hacia cercaria. Una vez que ya se formó la cercaria dentro del caracol pulmonado, la cercaria abandona el caracol y entonces esa cercaria puede llegar a enquistarse dentro de plantas acuáticas que estén localizadas pues dentro del río o pues ahí cerca de esos fuentes de agua dulce, ¿sí? Luego, cuando son consumidas, las plantas acuáticas, esa cercaria se enquistó y formó una metacercaria. Entonces, cuando son ingeridas las metacercarias por los rumiantes o por los humanos, esa metacercaria se va a evolucionar a la forma adulta de una fasciola hepática, la cual se va a localizar en el hígado y en conductos biliares de los rumiantes o de los humanos. Entonces, esto es un ciclo de vida porque es un conjunto de procesos, de transformaciones o estadios
que realizan los parásitos y en él pueden estar cambiando de huéspedes, pueden tener huéspedes intermediarios y huéspedes definitivos. Es importante también mencionar esto. Hay fases, nosotros las llamamos fases infectivas, ¿no? En el caso del caracol pulmonado, la fase infectiva de fasciola hepática para caracol pulmonado es miracidio. Si una metacercaria o si ese caracol pulmonado está en contacto con una metacercaria, eso no lo hace infectante para el caracol pulmonado, ¿sí? En cambio, una metacercaria decimos que es la fase infectante para rumiantes y humanos. Si los rumiantes y los humanos llegaran a consumir un huevo de fasciola, ese no es una fase infectante para ellos, o sea, no se va a desarrollar la fasciolosis en ellos. Necesita ser la metacercaria, la que es fase infectante para los rumiantes y para los humanos. En el caso, les digo, del caracol pulmonado, la fase infectante será el miracidio. Luego, también es importante mencionar que debido a esas transformaciones que sufren los parásitos, pues vamos a tener fases diagnósticas. ¿Cómo se puede diagnosticar fasciola hepática? Muchas veces fasciola hepática pues ya se empieza como a diagnosticar ya hasta que el animal se murió y le hacen una autopsia y ven que en el hígado pues estaba la fasciolota ahí ya en su tamaño adulto. Digo fasciolota porque lo vamos a ver más adelante, pero si comparáramos el tamaño de una fasciola hepática adulta con otros parásitos, vamos a ver que es grandísima, ¿sí? O sea, se puede ver macroscópicamente. Entonces, ahí pues uno puede decir, la fasciola hepática en esa etapa adulta, pues es la fase diagnóstica, ¿no? O bien, en el caso de las heces, se pueden observar los huevos, ¿sí? Y esos huevos pues también serían la fase diagnóstica en el caso de rumiantes o en el caso de humanos cuando se están analizando las heces. Entonces, ese es un ciclo de vida. Cada parásito va a tener un ciclo de vida diferente y en ocasiones pues determinado parásito únicamente tiene un hospedero, en ocasiones pues tiene más de uno y tiene más formas biológicas. En el caso de fasciola hepática, pues yo creo que es uno de los que tiene más formas de vida. Sin embargo, les digo, habrá ocasiones en que un solo parásito únicamente tenga una sola forma de vida, pero por lo general tienen dos formas de vida. Puede ser quistiotrofozoito o puede ser larva y puede ser pues ya el parásito adulto tal cual. Luego, esos ciclos de vida podemos clasificarlos en simples y en más complicados. Los ciclos de vida simples son cuando los parásitos se dividen en el interior de su hospedero, aumentan su número y al mismo tiempo producen formas que salen al exterior para infectar otros nuevos hospederos. ¿Eso qué quiere decir? Que en un ciclo de vida simple, pues el parásito únicamente va a utilizar un hospedero para poder reproducirse, para poder vivir y para poder pues mantenerse ahí infectando a ese solo huésped. Los ciclos de vida más complicados pues es cuando estamos hablando de varios hospederos, que existen hospederos intermediarios en los cuales las formas las varias crecen o se multiplican antes de pasar a los definitivos, ¿sí? Como en el caso de fasciola hepática. Luego, hay otras definiciones que debemos de tener muy en cuenta, como lo es un vector mecánico, un vector biológico, un vehículo, un reservorio, entre otras. Comenzaremos a hablar de qué es un vector. Un vector es un organismo que transmite parásitos de hospedador a hospedador, ¿sí? Es importante mencionar esto. Un vector es algo biológico, es un organismo, algo que tiene vida, que puede transmitir parásitos de un hospedador a otro hospedador, como por ejemplo, bueno, esto no es un parásito, ¿no? Estamos hablando de, bueno, les voy a dar un ejemplo de una bacteria, pero pues de todos modos puede funcionar, o bueno, en el caso de los virus que luego son transmitidos por mosquitos. El mosquito en sí es el vector, porque está pasando el virus de un hospedador a otro. Eso es un vector, ¿sí? O en el caso de las garrapatas,
que luego andaba ahora mucho lo que era la riqueza, que era es una bacteria la riqueza. Entonces la garrapata al momento de morder, pues puede transmitir la riqueza. Entonces ahí la garrapata está actuando como un vector, porque es el organismo que está transmitiendo algo a través de un hospedador a otro, ¿sí? Entonces, en este caso, pues nosotros estamos hablando de vectores de parásitos. Por eso decimos que un vector es un organismo que transmite parásitos de un hospedador a otro y que tenemos dos tipos de vectores, uno que será un vector mecánico y otro que será un vector biológico. Un vector mecánico es cuando el parásito es transportado en la superficie del vector, es decir, el vector es un transportador simple, no indispensable para la sobrevida natural del agente patógeno, por ejemplo las moscas o las cucarachas, que en ocasiones a lo mejor uno está comiendo y luego va y se le para una mosca y a su comida y siempre las espanta a uno. ¿Por qué? Pues porque uno dice, se paran en todos lados las moscas, entonces no sabemos en realidad qué puedan traer en ellas en las patas o en su cuerpo, ¿sí? Eso es un vector mecánico, porque en realidad pues la mosca no es como que te picó la mosca y ya te pasó algo, es más bien lo que pueda arrastrar la mosca en su superficie, al igual que las cucarachas y en algunas ocasiones pues también los ratones, ¿no? Luego, el vector biológico. Hablamos de un vector biológico cuando los parásitos evolucionan o se multiplican dentro de los vectores biológicos y desarrollan alguna fase de su evolución. El vector es un hospedador indispensable para la sobrevida natural del parásito, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de vector, estamos hablando de un organismo que le va a ayudar al parásito para que pueda infectar o pueda pasar de un hospedador a otro. Puede haber vectores mecánicos y biológicos. Los mecánicos son aquellos que sirven de transporte para el parásito, pero que no están infectados en sí mismos. Los biológicos son aquellos que sí están infectados por el parásito y que ese parásito puede evolucionar dentro de ellos y entonces se puede transmitir hacia otro hospedero. Luego, aquí tenemos la definición de vehículo. Vehículo es un objeto inanimado por medio del cual se transporta un parásito de un hospedador a otro. Por ejemplo, un vehículo en el caso de los animales puede ser un peine. Si una persona tiene piojos y se peina con él y luego la otra se lo va a compartir, a lo mejor ahí en el peine funciona de vehículo para la transmisión de piojos, ¿sí? Un vehículo es algo inanimado y un vector es un organismo vivo, un organismo biológico. Luego, ¿qué es un reservorio? Un reservorio es un organismo o materia inanimada que contiene parásitos que pueden vivir y multiplicarse en ellos y ser fuente de infección para un hospedero susceptible. Por ejemplo, en ocasiones los mosquitos pueden transmitir diferentes enfermedades, ya sea porque transmiten bacterias o virus. Entonces, un reservorio de mosquitos es toda aquella agua encharcada. Entonces, por eso se dice pues que hay que eliminar ese tipo de medios ambientes, ¿no? Que si hay agua encharcada, pues hay que evitar que haya ese tipo de agua. O las personas que juntan agua, en tambos o en botes, les dicen pues que hay que mantenerlas tapadas, porque pues ahí es como propicio para que se generen muchos animalitos, muchos insectos, ¿no? Entonces, eso es un reservorio. Es un lugar en el cual va a permitir que haya muchos parásitos que ahí se puedan multiplicar y que puedan ser como fuente de infección para algunos hospederos. Una definición sumamente importante para nosotros es el término de zoonosis. Zoonosis significa literalmente enfermedad de los animales. Todo lo que tenga la terminación zoo, Z-O-O, se está refiriendo a animales. Literalmente zoonosis es enfermedad de animales, pero nosotros la utilizamos o en general se utiliza para describir cualquier enfermedad de los animales transmitidas al hombre. Por ejemplo, la asteniosis, la fasciolosis, la tripanosomiasis, ¿sí? Es decir, cualquier enfermedad que un animal
pueda transmitirle al hombre, estaremos diciendo que esa es una enfermedad zoonótica o que esa es una zoonosis. Es una enfermedad que puede ser transmitida de animal a humano, ¿sí? Luego, algo bien importante, pues aquí es la patogenia. La patogenia, digamos que es el nacimiento de la enfermedad. Todo lo que contenga el término pato significa enfermedad. Genia o génesis, pues es como origen. Entonces es cómo se puede originar la patogenia debido a los parásitos o cómo comienzan los cuadros infecciosos, los cuadros clínicos por infecciones parasitarias. La patogenia de las enfermedades producidas por los parásitos es altamente variable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una definición de parásito en la cual vamos a englobar, o sea, puede ser una bacteria, puede ser un parásito, un protozoario, podemos hablar de un virus, podemos hablar de diferentes organismos que siempre que se comporten como la definición de parásito lo indica, es decir, siempre que dependan metabólicamente de un hospedero, que forzosamente tengan que vivir en él para beneficiarse y que dañen al hospedero por estar sobreviviendo ellos, entonces vamos a estar hablando de un parásito. Y les digo, ese parásito puede ser desde una bacteria, un protozoario, el minto, un artrópodo, un virus, ¿sí? Son diferentes, pues, diferentes organismos los que pueden generar parasitosis. Por eso, la patogenia pues va a ser altamente variable. La mayoría de las ocasiones, los propios parásitos no son altamente virulentos. ¿Por qué? Porque puede durar mucho tiempo una infección parasitaria hasta que se da cuenta uno de que tiene esa parasitosis y que le empieza a generar pues esos signos y síntomas la enfermedad, ¿no? Por eso decimos que no son altamente virulentos. Virulencia es la habilidad que tienen los organismos para colonizar a un hospedador. Entonces, por eso decimos, la mayoría de las ocasiones los propios parásitos, digamos que no son tan malignos o no son tan... No es como que en un 2x3 vayan a infectar totalmente tu organismo, ¿sí? Por eso decimos que no son altamente virulentos. La gravedad de la enfermedad provocada por parásitos se encuentra relacionada con la dosis infecciosa y con la cifra de organismos adquirida a lo largo del tiempo. Es decir, está muy relacionada con que si a lo mejor nosotros estamos en contacto con una alta cantidad de parásitos, pues muy probablemente nos vamos a parasitar. Sin embargo, si estamos en contacto con una baja cantidad de parásitos, a lo mejor nuestro sistema inmune va a ser capaz de eliminar esos agentes infecciosos, esos agentes extraños, de manera tal que no vamos a desarrollar parasitosis. Luego, las parasitosis son crónicas y se prolongan a lo largo de meses a años. ¿Qué significa eso? Las parasitosis son crónicas, no son agudas. Es decir, podemos estar parasitados y a lo mejor el parásito va a seguir viviendo en nuestro organismo. Como en el caso de Taenia saginata, de Taenia solium, vamos a decir. Podemos tener Taenia solium adulta en el interior de nuestro intestino delgado. Y a lo mejor pues no vamos a tener como que grandes problemas, a lo mejor solamente va a haber cuadros de estreñimiento y de diarrea esporádicamente, o sea, puede ser que en una semana andemos medio mal y después andemos bien, después al mes otra vez igual. Entonces son como que los síntomas no son tan graves, ¿no? Pero son crónicas porque a lo largo del tiempo, si no nos desparasitamos, vamos a ir acumulando tenias adultas en nuestro intestino. ¿Hasta qué? Hasta que se pueda formar una obstrucción intestinal por la cantidad tan elevada de tenias adultas que estamos alojando. Por eso decimos que las parasitosis son crónicas y se prolongan a lo largo de meses o hasta años. ¿Cuál es el mecanismo de patogenia que siguen los parásitos? Es decir, ¿cuál es el mecanismo que siguen para generar la enfermedad? Lo primero que tenemos que tener nosotros en cuenta es la vía de entrada. ¿Por qué? Porque hay parásitos gastrointestinales, hay parásitos hematológicos, es decir, que van a infectar pero en la sangre.
Hay parásitos que su organismo blanco, bueno, perdón, su órgano blanco es, por ejemplo, las mucosas del tracto reproductivo. Entonces, ¿por qué es que tenemos que tener en cuenta cuál es la vía de entrada de ese parásito? Porque a lo mejor, por decir, Balantidium coli, que es un parásito gastrointestinal. Si yo estoy en contacto con Balantidium coli por medio de mis manos, por medio de mi piel, ahí aunque yo esté agarrando el Balantidium coli no me va a generar infección porque no puede traspasar la piel. Sin embargo, si yo no me lavo las manos y así como me las llevo a la boca, entonces sí, porque ahí la vía de entrada será la boca. Yo estoy llevando mi Balantidium coli hacia mi tracto gastrointestinal y entonces ahí puede generar una infección. Si yo lo estoy tocando únicamente con las manos y lo lavo bien y no me llevo ningún Balantidium coli a la boca, entonces no va a generar infección. Por eso es importante la vía de entrada, ¿sí? Luego, en el caso de bovinos, Tritrichomonas fetus es un parásito que se localiza en tracto reproductivo. En el macho se localiza en el esmegma, que es el líquido que se encuentra entre el pene y el prepucio. En el caso de las hembras, pues se va a localizar también en vagina. Entonces, si hay contacto de Tritrichomonas fetus, digamos, en la piel del animal, tal cual, pues ahí no se va a infectar. Sin embargo, si hay depósito de ese Tritrichomonas fetus hacia tracto reproductivo, entonces ahí sí, porque la vía de entrada del parásito es tracto reproductivo. Por eso es importante poner atención cuál es la vía de entrada. Luego, una vez que ya hubo una vía de entrada, que hubo una ingestión o una penetración directa a través de las barreras anatómicas, es muy importante tener en cuenta el tamaño del inóculo y la duración de la exposición. Eso con el tamaño del inóculo a que nos referimos, la cantidad o la concentración de parásitos a los que estuvimos expuestos y por cuánto tiempo, ¿sí? Si a lo mejor la cantidad de parásitos a la que estuvimos expuestos fue poca, pues puede que no desarrollemos parasitosis. O a lo mejor esa exposición o ese inóculo ha sido poco, pero constante, entonces ahí la duración de la exposición fue mayor, por lo tanto sí se puede generar una parasitosis. Luego, supongan ustedes que un parásito tiene su vía de entrada, que sea un parásito gastrointestinal, entró por boca, entonces pues ahí ya se puede generar la parasitosis. Se ingirió, el tamaño del inóculo fue bastante grande, entonces de ahí el parásito, ¿qué va a hacer? Va a invadir al hospedero, va a invadir la mucosa de ese hospedero y los órganos de ese hospedero. Ahí cuando empieza la invasión, obviamente nuestro sistema inmune trata de luchar contra ese parásito. Trata de evitar que siga infectando más órganos, ¿sí? Pero el parásito pues también tiene como sus armas de defensa. Los parásitos se pueden unir a células o órganos específicos del hospedero. Por ejemplo, en el caso de Taenia solium en una parte que le llamamos excólex en su cabeza, tiene una corona de ganchos. Con esos ganchos se ancla a la mucosa del intestino delgado y de esa manera evita que se vea arrastrado ese parásito, pues por a lo mejor por el contenido intestinal que hay, ¿no? Luego, los parásitos, así como el sistema inmune trata de atacarlos, pues para eliminarlos, para que no causen daño al organismo, los parásitos también son capaces de evadir a ese sistema inmune del huésped. Esos parásitos van a tener factores de virulencia que les van a ayudar a evadir esos ataques del sistema inmune. Es decir, hay algunos parásitos que pueden burlar, vamos a decir de esa manera, al sistema inmune. Entonces, como esos parásitos están luchando por sobrevivir dentro del huésped, pueden llegar a lesionar a ese huésped, van a replicarse, van a producir sustancias tóxicas que destruyan los tejidos de ese huésped.
pueden obstruir y lesionar físicamente a esos órganos y a esos tejidos debido al tamaño del parásito, como era lo que les comentaba ahorita. En el caso de Taenia solium, si se juntan muchas tenias adultas en el intestino, puede llegar un momento en el que lo obstruyan de manera tal que ya no puede cumplir su función el intestino delgado, ¿sí? O haya un dolor intenso, haya un taponamiento. Entonces eso es grave, eso es algo muy grave. En el caso de fasciola hepática se desarrolla en el hígado. Entonces, fasciola hepática está viviendo, digamos, dentro del hígado. Pero el espacio que ocupa en el hígado para poder vivir ella, pues tiene que matar un pedazo de hígado. Es decir, el hígado infectado por fasciola hepática, pues ya va a estar dañado, porque lo está dañando fasciola al momento en que vive en el interior de él, y entonces las funciones del hígado no se pueden llevar a cabo de manera correcta, ¿sí? Entonces, ahí ya es cuando se puede observar el cuadro clínico, qué es lo que está sucediendo ya cuando hay una lesión física en órganos y tejidos o cuando hay una obstrucción de esos órganos. Hasta aquí dejamos la clase de hoy y continuamos el viernes. Agradezco la atención que se me proporcionó y pues espero que hasta aquí todo haya quedado claro. Estamos en contacto por la plataforma o por el correo. Gracias.